lo tuvimos ayer, es que si E es una matriz elemental, y A es cualquier matriz, entonces el determinante de E por A es el determinante de E por el de A. Esa es una primera cosa que sabíamos. Luego, para las matrices elementales, sabemos luego, podemos calcular directamente el determinante. Entonces, es la primera, bueno, déjenme pongo aquí resultados para que se vea que es plural, que son válidos. Entonces tenemos algo sobre la factorización. Determinante de elemental por matriz es igual a determinante de elemental por determinante de matriz. Entonces, el determinante se distribuye en este caso. La segunda cosa es que pues si E es elemental e invertible, entonces su determinante es diferente de cero. Y de hecho, pues no hay muchas posibilidades. El determinante de una permutación de dos renglones es -1. El determinante de sumar, multiplicar por lambda un renglón I es lambda, y el determinante de a un renglón I sumarle un renglón J era 1. Entonces son las únicas posibilidades, y esta es invertible siempre y cuando lambda no sea 0. Entonces esta es la primera pieza de información. El determinante de un producto, perdón, del producto de una matriz elemental por una matriz cualquiera es el determinante de la elemental por el determinante de la matriz cualquiera. Y las elementales invertibles tienen determinante diferente de 0, y de hecho sus determinantes son esos. La otra cosa es, entonces tenemos esta primera pieza de información, enseguida pues esta, y luego otra cosa que sabemos, que ya sabíamos, es que si A es invertible, entonces pues existen elementales invertibles y aquí tenemos E1, E2 y así, tales que L, L-1, E2, E1 por A es igual a la identidad. Y esta era pues otro elemento de información que ya es viejito, lo vimos en la primera parte del curso. Entonces tenemos esto y esto. Creo que hay chicos que quieren entrar, o uno. Gracias. Estas tres cosas pudimos deducir lo siguiente. Pues la primera es que A es invertible si solo si su determinante es diferente de 0.
si, solo si, el determinante de A es diferente de 0. Esa es la primera consecuencia. Bueno, de hecho, lo que hacemos, parte de la estrategia para verificar esto es que si al poner el determinante, bueno, primero el determinante de la identidad es 1. Y el determinante de este producto, como los elementales se pueden factorizar, o sea, pueden salir del determinante, o sea, al final tengo un producto de determinantes de elementales. Todo esto es diferente de 0. Entonces tengo algo diferente de 0 multiplicando al determinante de A igual a 1, pues el determinante de A tiene que ser diferente de 0. Y si este fuera 0, entonces esto no podría ser 1, por eso es un sí, solo sí. Entonces digamos que la clave de la demostración es que ese hecho es que el determinante, que 1, que es el determinante de la identidad, es igual a un producto, lo voy a poner así, el producto desde K igual a 1 hasta L, porque hay L factores, el determinante de EK por el determinante de A. Esa es la clave. Y los determinantes de cada uno de estos pues son de este tipo. Es más 1, menos 1 o algún lambda. Entonces ahí se puede, bueno, ahí sale. ¿Qué más? Esa es la clave, ¿no? Entonces, obviamente, si esto es 0, esto no puede ser 1 y por lo tanto la A no puede ser invertible. Y si esto es diferente de 0, perdón, y si la A es invertible, entonces este tiene que ser diferente de 0. Eso es, digamos, estoy usando este hecho. Cuando A es invertible, se puede hacer esta factorización. Y en ese caso, pues tengo esto. Si, bueno, necesito un poco algo más general, fíjense, otra información de este tipo. En general, para cualquiera, cualquiera lo podemos llevar a su forma escalonada reducida. Entonces, para cualquiera existen elementales invertibles tales que este producto, bueno, elementales invertibles, igual los voy a denotar como E1, E2 hasta L, tales que aquí el producto no me da la identidad, me da una matriz triangular superior, que es la forma escalonada reducida. Por A va a ser igual a U, donde U es triangular superior. Esa es otra pieza de información que conocemos desde la primera parte del curso. No sé qué recapitularlo. Yo quiero llegar a este concepto, bueno, digamos, quiero establecer este hecho. A es invertible, sí, solo sí, su determinante es diferente de 0. Bueno, si ustedes suponen que es invertible, entonces se puede factorizar, la identidad se puede factorizar así. Y por lo tanto, este determinante no puede ser 0, porque 0
por lo que sea, sería 0 y no 1. Entonces, ese determinante no puede ser 0. De modo que esta afirmación, este resultado que vimos en la primera parte, implica que una matriz invertible tiene determinante diferente de 0. Bueno, para el regreso, en realidad no puedo suponer que tengo esta factorización porque no la tengo, eso sería si ya fuera invertible. Tengo que usar esta otra factorización, que es válida aunque A no sea invertible. Entonces, en este caso, el lado derecho no es la identidad, pero es una matriz triangular superior. Entonces, para poder terminar mi argumento, pues me gustaría saber cuál es el determinante de una matriz triangular superior. Entonces necesito esa información para poder concluir. Déjenme borrar esto. Fíjense, si una matriz es triangular superior, o sea, es de este tipo, tienen entradas diagonales, y luego 0, y así, ¿no? Lo que sigue es 0, 0. Entonces tienen encima de la diagonal puede haber entradas positivas, pero abajo de la diagonal solamente hay ceros. Esa es mi matriz triangular superior. Y este resultado que vimos en la primera parte del curso, pues se deriva de que a una matriz cualquiera siempre la puedo llevar a una forma escalonada reducida. De hecho, si es reducida, las u's que están aquí, pues son 0 o 1, porque es reducida. Pero bueno, no importa. Por lo pronto, lo que importa es que sea triangular. Bueno, ¿cuál es el determinante de una matriz triangular superior? Fíjense, para hacer el determinante de una matriz triangular superior como esta, pues tengo que sumar, como siempre, sobre todas las permutaciones, el signo de la permutación y luego este producto. El producto desde i igual a 1 hasta n, u, i, sigma i. Pero fíjense, para cada i, que sería el renglón, el sigma que tomo me conviene que sea mayor, porque si es menor o igual, que sea mayor o igual, porque si es menor, pues va a ser 0 esto, ¿no? Entonces, las permutaciones válidas, las que no se anulan, las que no anulan el producto, son las permutaciones en las que la imagen de i es mayor o igual a i. Entonces, para una matriz triangular superior, eso se reduce a una suma. Hay unas ciertas permutaciones, voy a ponerlo así como, bueno, digamos, voy a poner nombre a ese conjunto. TN le voy a llamar. Entonces, ¿y entonces quién es ese TN? Pues TN tendría que ser una permutación, es el conjunto de las permutaciones. TN es el conjunto de las permutaciones tales que sigma de i es mayor o igual a i para todo i. Es lo que necesito, porque si tomo una permutación donde algún índice se mapee en un índice menor, pues esa entrada de la matriz va a ser 0. Entonces, las únicas que sobreviven son las permutaciones que envían un índice a uno mayor que él. Pero fíjense, ¿cuántas permutaciones hay de ese tipo? Bueno, resulta que nada más hay una y es la identidad. La única permutación que manda a todos los índices a un índice mayor o igual que él, fíjense, si tengo un índice de repente y que se ha mapeado en uno más grande,
eso obliga a, o sea, va a ponerme problemas, porque entonces, me va a poner en problemas, porque entonces este I más K, pues tiene que ir a uno más grande. O sea, fíjense, si hubiera un índice que se mapea en uno más grande, entonces su imagen se tendría que mapear en otro más grande, o igual, y así. Entonces tendría un caminito que es creciente. A partir de este índice voy a uno más grande. A lo mejor llego a uno que se queda fijo. Pero entonces esto ya no es invertible, ¿no? Porque este que está, digamos, este se mapea en uno más grande, este en uno más grande y probablemente al final queden en un punto fijo. Entonces, esto ya no es un mapeo invertible y por lo tanto no es una permutación, porque este que está aquí, digamos, este va uno más grande, este va uno más grande, este va más grande, pero entonces no hay una forma de regresar ahí. Entonces, y sería el primero que se va uno más grande. Entonces no hay quien vaya ahí, y por lo tanto I no tiene preimagen, y si no tiene preimagen no es una permutación. Entonces la única posibilidad es o sea, la única permutación que manda a todos los índices a un índice más grande que él, o igual, pues es la permutación que manda a todos ellos a sí mismo, y es decir, es la identidad. Bueno, la prueba de eso es como les digo, que si, o sea, suponen, toman un sigma I, un sigma que mande todos sus índices a un índice más grande, y luego tomamos I0, que sea el primero, el mínimo de los índices, tales que sigma de I sea mayor que I, y luego tomo todas sus imágenes. Bueno, resulta que este I0 no tiene preimagen. Entonces no puede existir tal I0. No tiene preimagen, porque si tuviera una preimagen, tendría que ser menor que él, y si fuera menor que él, entonces no sería el primero. Por lo tanto, no puede haber más que la identidad en ese conjunto. Entonces eso es muy conveniente, porque resulta que todas las matrices triangulares, entonces esta suma sobre todas las permutaciones que mandan los índices a índices mayores o iguales, se reduce. Entonces, la suma sobre todas las permutaciones que mandan índices a índices mayores se reduce a un solo sumando, que sería el de la identidad. Se reduce a la identidad, es decir, el producto de U, I, porque sería en la diagonal, en la identidad sigma de I es igual a I. Entonces, el resultado es que si U es triangular superior, y lo mismo se puede decir para triangulares inferiores, nada más que ahí pues, tomaría los que mandan los índices hacia atrás, luego tomaría el más, bueno, volteo todo el argumento, ¿no? El más grande, y resulta que el más grande no tendría preimagen y así, ¿no? Bueno, entonces, si U es triangular en general, pero en este caso triangular superior, el determinante de U es el producto de sus entradas diagonales. Entonces son los determinantes más fáciles de calcular cuando una matriz en particular, pues, la identidad, ¿no? Entonces toda matriz triangular superior tiene un determinante fácil de calcular, y es simplemente el producto de las entradas diagonales. Entonces ahora sí, tomando en cuenta este resultado de los capítulos primeros del libro y lo que acabamos de calcular, pues resulta que en general, entonces con esto, el determinante el producto de estas U's. Ahora fíjense, vamos a ver el caso particular de
la reducción de la matriz a su forma escalonada reducida. Cuando la matriz es escalonada reducida, entonces U es triangular superior y además sus entradas son 0 o 1. Y U y I, pues es 0 o 1. Es todo lo que puede haber. Y en el caso de que todas sean 1, pues la matriz es invertible, la matriz A. Porque el sistema se puede resolver, ¿no? El sistema de ecuaciones definido, los sistemas de ecuaciones definidos por A se podrían resolver. Entonces, U es triangular superior y sus entradas diagonales son 0 o 1. Además, si U y I es 0 para algún I, entonces A no es invertible. Bueno, esto es un recordatorio de lo que ya habíamos visto. Cuando esto lo que traduce es que cuando una matriz, toda matriz se puede llevar a su forma escalonada reducida. Su forma escalonada reducida sería U. Esa U en la diagonal tiene ceros o unos. Si tiene puros unos, la matriz es invertible, pero si hay algún cero, la matriz ya no es invertible. Y eso es lo que vimos, porque pues, el sistema no tiene soluciones únicas. Entonces, ahora sí puedo tomar esta información y lo que calculé del determinante, pues para terminar mi argumento del sí y solo sí. Entonces, fíjense, tomando en cuenta aquello y este resultado, bueno, lo voy a resaltar, el resultado es este. Pues tomando en cuenta este recuadro y este recuadro, pues podemos concluir lo siguiente. Si A no es invertible, acuérdense que dije, si A es invertible, su determinante es diferente de 0. Ahora, si A no es invertible, tomando en cuenta eso, el determinante, bueno, si A no es invertible y dado que U es igual a L menos 1 hasta E1A, entonces, dado que esto U y I es igual a 0 para algún I, entonces, pues tomo el determinante de ambos lados, entonces 0, porque como este tiene una entrada 0 en la diagonal y su determinante es el producto, de este lado tendría 0, bueno, 0 que es el determinante de U, va a ser igual a el producto desde I igual a 1, no, desde K igual a 1 hasta L del determinante de EK por el determinante de A. Pero esto que está aquí no es 0 porque las EKs son invertibles. Entonces yo tengo algo que no es 0 por otra cosa igual a 0 necesariamente. Pues el determinante de A tiene que ser 0. Entonces, esto concluye la prueba, ¿no? Entonces, la demostración es que tengo que hacer una factorización como esta. Si es invertible, aquí puedo poner la identidad. De este lado, el determinante sería 1. Este producto, digamos, el determinante de este producto se puede siempre escribir como el producto de estos determinantes por el determinante de A. Como esto nunca es 0, entonces, si este lado derecho es 1, el determinante de A no puede ser 0.
En cambio, si este es 0, el determinante de A tiene que ser 0, y este es 0 cuando la A no es invertible. Y bueno, eso me da el sí, solo sí. Ahora fíjense, bueno, esa es la primera consecuencia de este resultado. El resultado importante es, digamos, lo que está detrás de todo esto. Estas son cosas que ya hemos visto, ¿no? Esto ya lo vimos. Este es un cálculo que acabamos de hacer. Entonces, digamos, lo que estamos usando es que el determinante de elemental por matriz es determinante de elemental por determinante de matriz. Luego vimos que para triangular superior, el determinante de U es el producto de las entradas diagonales, y estas factorizaciones que ya habíamos visto al principio del curso. Bueno, entonces eso me permite establecer, ya lo establecimos, ¿no? Ya sabemos, y lo podemos usar cuando queramos, que una matriz es invertible si y solo si su determinante no es 0. Bueno, como consecuencia, pues esencialmente de este y resultados parecidos, ¿no? Ahora, lo que quiero ver enseguida es una segunda consecuencia, que es esta de que el determinante del producto de cualesquiera dos matrices, porque aquí estoy tomando el producto de una elemental y una matriz, pero lo quiero extender al producto de cualesquiera dos matrices. Pero antes de pasar a eso, me gustaría saber si tienen alguna duda. Yo tengo una. Sí. En una tarea que de las pasadas había demostrado que era una base si es que se podía invertir. ¿Cómo relacionamos entonces el hecho de que sea una base con los determinantes? ¿No? Eso quiere decir, Sí, o sea, lo que claro, lo que puedes hacer es, cuando tienes digamos, necesitas una representación matricial. Tu base, pues, son simplemente vectores. Necesitas, para poder representarlo como matriz, necesitarías una base canónica, algo así como una base canónica. Suponte que tienes una base canónica. Déjenme. Pues supongamos que tengo una forma estándar de representar todo, que es mi base canónica. Y luego me dan una base, pues que sería una colección de vectores, 1 hasta UN. Bueno, me dan esa colección de vectores. Y tengo la base canónica. Una base de referencia, que sería mi base canónica, E1 hasta EN. Entonces, lo que voy a hacer es representar estos en esta base para tener una forma matricial. Entonces, representamos B en base P. Por lo pronto yo nomás sé que es un conjunto. Entonces, represento este conjunto en esta base. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que, fíjense, el vector U1 se va a representar como una columna, alfa 1, 1, le pueden llamar, sí, si quieren, alfa 1, 1, alfa 2, 1, hasta alfa N1. Y luego el U2 como alfa 2, 1, alfa 2, 2, hasta alfa N2. 1, 1, 2, 1. Aquí sería entonces 1, 2, pero 2, 2, N2. Y así, hasta que llegan a alfa N, y a la UN, pues que sería alfa 1N, alfa 2N, alfa NN. ¿Cómo se obtienen los alfas? Pues los alfas se obtienen de descomponer esto en esta base. Por ejemplo, necesito que el 1
se escriba como una suma, bueno, en general, el UK, la suma de alfa, alfa K, estoy mal, alfa LK, la suma va desde L igual a 1 hasta N, por el L. O sea, estoy descomponiendo, como yo sé que este sí es una base, la C, entonces puedo descomponer cualquier vector como suma de elementos de esa base, y las alfas son los coeficientes que me dan la suma, ¿no? Entonces, la UK va a ser la suma de alfa LK por EL, y con esos coeficientes formo estas columnas. Estos son los coeficientes que descomponen al primer vector, los coeficientes que descomponen al segundo, y así. Bueno, entonces respondiendo a la pregunta que tú me decías, tengo una matriz de cambio de base, que voy a llamar M, B, más bien CD, CB, creo, sí. MCB, que sería la matriz que se forma con esas alfas, alfa 1, 1, y así. Bueno, entonces, para responder a tu pregunta, la relación que existe es la siguiente. Tienes esta proposición que dice que B es una base, sí, solo sí. El determinante de esa matriz, CB, es diferente de 0. Pero tuvimos que hacer, o sea, para poder, digamos, hacer una aplicación práctica, necesitamos siempre una base de referencia. Alguien te tiene que dar una base con la cual puedas descomponerlo todo. Si no tienes una base de referencia, pues no se puede descomponer una colección de vectores. Más bien no le puedes asociar a una colección de vectores columna. Para poder asociarle a una colección de vectores columna, necesito una base de referencia, pero pues regularmente nos dan una base de referencia como la canónica, ya nos la dieron. Entonces componemos nuestro conjunto, y la forma de saber si tu conjunto es, o sea, vas a hacer dos cosas de una patada. Vas a saber si generan el espacio y si son linealmente independientes. Bueno, en este caso, como son n, si fueran menos de n, pues no tendría una matriz cuadrada y no podría calcular su determinante. Si son más de n, pues tampoco tengo una matriz cuadrada y no puedo calcular su determinante, tengo vectores de más. Pero si tengo exactamente n, lo que tengo que checar es la independencia lineal. Y esa independencia lineal se puede checar simplemente pues calculando el determinante. Si el determinante de esa matriz, que sería la matriz de cambio de base, si es diferente de 0, entonces sí tengo una base, y si es igual a 0, no tengo una base. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, profe, gracias. Entonces esa es la relación que hay entre los dos. ¿De qué estaba yo hablando? Ah, sí. Ahora quiero ver otra consecuencia de esta factorización, que es esta afirmación que el determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes. Entonces, fíjense, tengo esta consecuencia si en general entonces la consecuencia número 2, consecuencia de esta cosa, es la siguiente. Para cualesquiera matrices
AB, el determinante de A por B es el determinante de A por el determinante de B. El determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes. Eso, así si lo quisiera uno demostrar directamente a partir de la definición de determinante haciendo sumas sobre permutaciones, pues sí se puede, pero es una lata. En cambio, utilizando la factorización de una matriz como producto de elementales y eventualmente una matriz triangular superior, pues entonces se puede hacer. Pero fíjense, aquí tenemos, quiero entonces demostrar esta afirmación. Pues tengo dos posibilidades. Si alguno de los dos no es invertible, entonces el producto tampoco lo es. Porque, bueno, eso lo pueden ver así, o sea, claro, si ambos son invertibles, el producto es invertible. De hecho, o sea, cuando ambos son invertibles, cuando ambas son invertibles, si alguna son matrices. Cuando ambas son invertibles, pues la inversa de A por B existe y es simplemente de A a la menos 1 por A a la menos 1. O sea, se cambia el orden y se toman las inversas. Y está fácil de verificar que esta es la inversa porque si lo multiplican por AB, pues se hace un sándwich y luego tiene la identidad y ya les da la identidad. Ese es un cálculo que habíamos hecho antes. Entonces, para dos matrices invertibles tienen un producto que también es invertible y su inversa es el producto de las inversas, pero tomado en el orden invertido. Ahora, si alguna de ellas no es invertible, entonces el producto tampoco lo puede ser. Fíjense que no sea que, por ejemplo, que B no sea invertible, pues quiere decir que existe algún punto, o sea, B no es invertible si existe alguna X tal que B por X pues no tiene solución. Perdón, B por X igual a, si existe alguna Y tal que esta ecuación no tiene solución. O sea, B no es invertible. Déjenme lo pongo con detalle. Ahora, si B no es invertible, entonces existe, digamos, una Y tal que P por X igual a Y no tiene solución. Hay algún punto al cual no pueden llegar. Pero si eso es cierto, pues entonces AB por X tampoco. AB por X igual a Y tampoco tendría solución. Si tal es el caso, entonces ABX igual a Y tampoco tiene solución.
Porque aplicar B nunca puede llegar a Y. Espérenme, podría ser que sí tenga solución. Estoy diciendo una tontería. Eso sería si ya fuera invertible. Ok. Sí, no puedo hacer eso. Esto sería si ya fuera invertible. Tal es el caso y ya es invertible. Entonces, esta cosa tampoco tiene solución y por lo tanto, pues la B no es invertible. Bueno, pues tengo que, digamos, tendría que analizar los casos, pero aquí estoy suponiendo que B no es invertible y A sí lo es. Y deduzco que el producto no lo es. Como este no es invertible, pues hay alguien que no tiene preimagen bajo B. Y luego, si le aplican, digamos, ese que no tiene preimagen bajo B, si le aplican A, pues este no va a tener imagen, no va a tener preimagen bajo AB, porque si lo tuviera, pues aquí aplican la inversa para A, y eso contradeciría el hecho de que Y no tenía preimagen bajo B. Por eso, invertible, pero no invertible con invertible, me da no invertible. Y pueden hacerlo parecido con cuando la que es invertible es B y la que no es invertible es A. Eso lo puedo hacer tal vez aquí. O sea, si B es invertible y A no lo es, si A no lo es, entonces la ecuación A, o digamos AZ igual a, no, sí, AZ igual a, bueno, X. AX igual Y, existe, bueno, si A no lo es, existe, Y tal que, pues esta cosa no tiene solución. Profe, ¿Y? cuando dice que no tiene solución, ¿se refiere a solución particular o...? No hay ninguna solución, no hay ningún vector que al multiplicarlo por A me dé el vector Y. Ah, ok. Es este caso, mira, piensa que este es el Rn, acá está Rn, bueno, aquí está, tomo todo Rn, multiplico a todos los vectores por A y caigo aquí. O sea, como no es invertible, pues quiere decir que la imagen bajo A no es todo Rn, hay puntos, aquí está el Y que estoy tomando, que no tienen preimagen. Eso quiere decir que no sea invertible. Que no sea invertible, pues quiere decir que en particular no es sobreyectiva. Para las transformaciones lineales, de Rn en Rn, si fuera sobreyectiva, ya sería invertible. Pero eso es, bueno, digamos, es una particularidad de las transformaciones lineales. Entonces, que no sea invertible implica necesariamente que hay puntos que no tienen preimagen. Eso deberíamos de revisarlo, pero bueno. Y ese es el argumento que estoy usando. Como B no es invertible, hay alguien que no tiene preimagen. No existe ninguna X tal que multiplicada por B me dé Y. Y luego, Profe, entonces no tendría que ser, en vez de igual, ahí bx igual a y, no debería de ser que no es igual o no. sí, por eso
Lo que digo es que esto no tiene solución. Mm. La XY no tiene solución. Quiere decir, no existe ninguna X. No es una ecuación, sino que es una afirmación que dice, no existe X tal que B por X igual a Y. Ya, 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 me quedó claro, Lo gracias. que quiero concluir es que no existe X tal que AB por X es igual a Y. O sea, si supongo que no existe, me doy, como B no es invertible, esta Y existe. ¿Qué cumple esa Y? Pues que no hay ninguna X que al aplicarle B, que al aplicarle B me dé Y. Eso lo sé porque la B no es invertible. Ok, ahora tal vez conviene que haga un dibujo, ¿verdad? Sí, pues aquí tengo Rn. Aquí voy a aplicar, fíjense, A por B quiere decir que aplico a un B, voy a aplicar A por B, quiere decir que primero aplico B y luego A. Entonces, aquí estoy aplicando B, estoy multiplicando por B, y todo este espacio se va a ir a un cachito más chiquito. Como no es invertible, pues puedo tomar un punto que no tenga preimagen. Ahora, estoy suponiendo que la A sí es invertible. Entonces la A toma Rn y me da todo Rn. En cambio la B me da un cacho más chiquito. Si hago A por B, ¿cómo sé que eso no es invertible? Bueno, pues es que nadie va a llegar a esta misma Y. O sea, no va a haber ningún X que al multiplicarlo por A y luego por B me dé esa misma Y. Bueno, en ese caso sería una Y, ¿verdad? Porque, digamos, la ecuación que tengo ahí es, la composición no es invertible. ¿Qué punto no está cubierto por la composición? Entonces se llamaba Y, y lo que cumplía era que Bx igual Y no tiene solución. O sea, no existe X tal que Bx tenga solución. Tal es que B por X es igual a Y. No hay tal X. Y luego voy a plantearme una nueva ecuación. La nueva ecuación sería, bueno, como A sí es invertible, pues entonces A por B por X igual a por Y no puede tener solución. Entonces el punto que no va a estar cubierto por la composición es A por Y, que debe estar por acá. O sea, el Y no era cubierto por B y el AY no va a ser cubierto por A seguido de B. Entonces, como A es invertible, esta cosa no tiene solución. O sea, no existe X. No existe X tal que AB por X igual a AY. ¿Por qué no existe? Pues porque si existiera, entonces contradigo lo que está aquí arriba, simplemente multiplico por A a la menos 1 y me quedaría B por X igual a por A a la menos 1 por Y, es decir, y contradice el de arriba. Como lo de arriba no se puede, entonces este tampoco se puede. Y eso demuestra que AB no es invertible. El otro escenario, pues es, por ejemplo, que la A no sea invertible, pero la B sí. Y entonces me puedo ir al revés, ¿no? O sea, si la A no es invertible y la B sí, pueden concluir algo parecido. Bueno, déjenme ver. Cuando A no es invertible, pero B sí, ¿cuál es el dibujo? Si A es invertible, pero B no lo... Aquí, ahí está. Perdón, si B
es invertible, pero A no lo es, entonces, pues existe, digamos, un Y tal que A por Y, A por X, tal que no existe X que cumpla A por X igual Y, porque la A no es invertible. Pero luego la B sí es invertible, pero X pues tiene que ser igual a B por B a la menos 1 de X. B sí es invertible. Entonces, esta ecuación se puede escribir como A, B por B a la menos 1 de X igual a Y, y lo que puedo hacer ahora es, este B a la menos 1, pues lo pueden llamar como ustedes quieran, ¿no? O sea, no existe ninguna X tal que esto sea igual a Y. Quiere decir que, bueno, si no existe ninguna X que satisfaga eso, entonces tampoco existe, lo voy a poner acá. Entonces mi conclusión es que cuando B es invertible pero A no lo es, entonces cuando B es invertible y A no, entonces hay una Y, entonces existe Y tal que no existe X, no existe ninguna X que cumpla AB por B a la menos 1X igual Y. Pero esta cosa la puedo llamar Z, entonces no existe X tal que AB por X sea igual a Y. Porque si existiera digamos, no existe Z, así que no existe Z, tal que AB por Z sea igual a Y. Porque si hubiera tal Z, pues esa Z la podría poner como B a la menos 1 de X. Y eso querría decir que la ecuación A por X igual Y sí tiene solución, y yo sé que no tiene. Entonces eso prueba que AB no es invertible. Bueno, si se fijan, cuando la B no era invertible y la A sí, yo sé que de B no puedo llegar, digamos, aplicando B no puedo llegar a Y. Y aplicando A seguido de B no puedo llegar a Y. En esta otra situación, cuando el que no es invertible es el primero, pero el segundo sí, pues con A no puedo llegar a algún Y. Ese es el mismo Y al que no puedo llegar con A seguido de B. Bueno. Y la última configuración es que ninguna de las dos sea invertible, pero si ninguna de las dos es invertible, entonces fíjense, este A va a mapear en un conjunto más chiquitito y luego y todo eso va en uno más chiquito todavía. Entonces toma en cualquier punto o sea, aplicando A hay un conjunto al que no pueden llegar. Luego, aplicando B, hay un conjunto al que no pueden llegar. Y bueno, entonces no pueden llegar aplicando las dos, pero eso es más fácil porque si digamos, bueno, el caso de no ser invertible es más sencillo. De los dos, si los dos no son invertibles, si ambos son no invertibles,
entonces, pues existe algún y tal que, digamos, aplico A, ¿verdad? A por X igual a Y no tiene solución. Entonces hay dos posibilidades, ¿no? Que esta X la pueden escribir como B por algo. Entonces, si X es igual a B por Z, para algún Z, pues entonces A por B igual a Y no tiene solución. Eso quiere decir, si la X, digamos, bueno, no existe ninguna X, es que estoy diciendo aquí tonterías, ¿verdad? Perdón, pues esto no tiene solución. Y entonces, y bueno, y eso implica entonces A por B por X igual a Y tampoco. Eso no puede tener solución porque pues es una ecuación del tipo del de arriba, ¿no? Solamente que en lugar de X estoy tomando las X que son del tipo pues B por X. Pero digamos, esta es una ecuación más restringida que la de arriba. Por lo tanto, si la de arriba, que es más general, no tiene solución, pues la de abajo tampoco. Entonces, en el caso en el que la A, que es más o menos lo que tenemos acá, en el caso de que la A no sea invertible, pues esto no puede ser invertible. Y en el caso en el que la B no es invertible, pues ya vimos que tampoco puede ser invertible. Entonces, bueno, todo ese rollo era para decirle que cuando... bueno, pues, acuérdense que lo que quiero hacer es demostrar esto, ¿no? Entonces, todo este rollo es para convencernos que, digamos, el resumen es que A por B es invertible, sí y solo sí, ambas son invertibles. A y B son invertibles. Ese es el resumen. Entonces ya, digamos, analizamos dos casos y vemos que, claro, si el segundo no es invertible, pues la composición no puede ser, porque el segundo no va a ser sobreyectivo, y por lo tanto la composición no puede ser sobreyectiva. Si el primero no es invertible, pues tampoco, ¿no? Porque este me va a dar un conjunto más chiquito y eso no se va a poder mapear en todo. Sí. Bueno, es la otra contradicción que encontramos. Entonces, la única, para que la combinación sea invertible, se necesita que ambas lo sean. Eso es lo que voy a ocupar para esta afirmación. El hecho de que un producto es invertible si, solamente si sus factores son invertibles. Pues fíjense, tengo dos posibilidades. Entonces, si alguno de ellos no es invertible, pues esta igualdad es cierta trivialmente. Entonces, de este lado, A por B no es invertible. Entonces, el determinante de A por B tiene que ser 0. Ya vimos que una matriz es invertible si, solamente si su determinante es diferente de 0. Entonces, si alguno de los dos no es invertible, el producto no es invertible y su determinante vale 0. Y como alguno de los dos es no invertible, alguno de estos dos es 0. Y alguno de los dos, el determinante de A o determinante de B, pues es igual a 0 y por lo tanto la igualdad se da. La igualdad se cumple. Entonces el caso no invertible satisface esta igualdad de forma trivial. Entonces lo que necesitamos es suponer, para que no sea trivial,
suponer que los dos son invertibles. Entonces, si ambos A y B son invertibles, pues entonces tengo que descomponerlos como producto de elementales, ¿no? Si son invertibles, existen elementales. Bueno, primero tengo E1, E2, L, digamos, y pues E tilde 1, E tilde 2, E tilde, pues M, tales que, bueno, elementales invertibles. Tales que, pues primero, L hasta E1 por A es igual a la identidad, y E tilde M hasta E tilde 1 por B es igual a la identidad. Y pues de aquí puedo despejar A y B. En este caso, pues A, como todas estas son invertibles, porque las elementales las supuse invertibles, puedo calcular su inversa, entonces, y la inversa de un elemental es elemental, entonces A va a ser igual al producto E1 a la menos 1, E2 a la menos 1, hasta que llegan a L a la menos 1, y B va a ser igual a E1 tilde a la menos 1, E2 tilde a la menos 1, hasta que llegan a EM tilde a la menos 1. Y el producto A por B va a ser un producto de elementales. Va a ser igual al producto de, pues primero E1 a la menos 1 hasta L a la menos 1, que multiplica E1 tilde a la menos 1 hasta EM tilde a la menos 1. Y entonces ya puedo usar eso de que el determinante de una elemental por un producto es el producto elemental. Estamos usando que el determinante de elemental por matriz es igual al determinante de elemental por determinante de matriz, para matriz cualquiera. Concluimos que el determinante de A por B es igual a este producto. El producto desde K igual a 1 hasta L de determinante de EK a la menos 1 por el producto desde K igual a 1 hasta N del determinante E tilde K a la menos 1, que sería el producto de todas las cosas. Pero este es el determinante de A y este es el determinante de B. Por la misma razón, ¿no? Porque como A es un producto de elementales, su determinante es el producto de los determinantes de esas elementales. Entonces, como el determinante de A es igual al producto desde K igual a 1 hasta L, determinante de A, bueno, K a la menos 1, y el determinante de B es igual al producto desde K igual a 1 hasta M, determinante tilde esta cosa. Entonces, pues concluimos que el determinante de AB es igual al determinante de A por el determinante de B. Entonces, la razón por la cual el determinante de un producto es el producto de las determinantes es porque sabemos que en el caso de que una matriz sea producto de elementales, eso es cierto, y en el caso en el que no es producto de elementales,
pues es cuando la matriz no es invertible y en ese caso las cosas valen cero por los dos lados, ¿no? Entonces eso demuestra la segunda afirmación, que el determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes de las matrices. ¿No? ¿Tienen alguna duda con esto? Solo una pregunta. Lo que había dicho de que no es determinante porque no es como una mezcla de operaciones elementales. Entonces serían una combinación de ecuaciones elementales y una matriz diferente o simplemente no tiene solución. Es que no entendí muy bien. Cuando no es invertible, dices tú. Ajá, sí, cuando no es invertible, entonces no es una mezcla de elementales, es una mezcla de No. otra cosa. O Ok. sea, vimos que en general cuando la matriz no es invertible tienes producto de elementales. O sea, tienes esta factorización. Voy a borrar aquí. Pero eso lo pueden checar, pues revisando la primera parte, pero va así, fíjense, si A es invertible, pues tenemos esta ecuación, la identidad es igual a elementales, EL, EL menos 1, E1A, y esto implica, como estas son invertibles, implica que A se puede escribir como E1 a la menos 1, E2 a la menos 1, hasta E a la menos 1. Entonces, toda matriz invertible es un producto de matrices elementales. Si A no es invertible, pues ya no tengo esa descomposición, pero tengo una que me puede ayudar. Si A no es invertible, lo que tengo de este lado no es la identidad, sino una matriz triangular superior, que es la forma escalonada reducida. Esto va a ser igual a L, L menos 1, hasta E1 por A. Y entonces, lo que implica que A se puede escribir como el producto de las elementales E1 a la menos 1, E2 a la menos 1, hasta EL a la menos 1 por U. Entonces tienes que A se puede factorizar como producto de elementales por una triangular superior. Y de hecho las entradas diagonales, o sea, U es triangular superior. Y otra cosa que sabes es que sus entradas diagonales son 0 o 1. U y I, pues es 1 o es 0. Y en el caso de que no todas sean 1, entonces la U no es invertible y por lo tanto la A no es invertible. Entonces esos son los dos casos, así conviene tratarlos, ¿no? Invertible es producto de elementales invertibles, no invertible, pues puedo o sea, la puedo factorizar como producto de elementales y algo que ya no lo puedo, o sea, esto va a ser simplemente triangular. Eso es todo. Pero no está tan mal porque las triangulares tienen un determinante que es muy fácil, que es el producto de las entradas diagonales. Bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias. Bueno, pues fíjense, ya ahora, ¿qué sabemos hasta ahorita? Pues sabemos que determinante de una matriz invertible, bueno, una matriz es invertible, sí, solo si su determinante es diferente de cero. Sabemos que el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Y la tercera cosa que vamos a deducir, pero esa sí es muy rápida, ya no es tanto rollo, es la tercera consecuencia es que si A es invertible, el determinante de A la menos 1 es igual a 1 entre el determinante de A.
Bueno, este en realidad viene de algo muy fácil, ¿no? La demostración de esto sí está fácil porque fíjense, pues deriva de lo siguiente: a por a la menos 1 es igual a la identidad. Y yo ya sé que el producto, el determinante del producto es el producto de los determinantes. Entonces como a por a la menos 1 es la identidad, entonces el determinante de a por el determinante de a la menos 1 tiene que ser 1, porque ese es el determinante del producto, es el producto de los determinantes, y de este lado el determinante de la identidad pues es 1, y ya nada más despejan. Como a es invertible, esto no es 0, entonces el determinante de a la menos 1 es 1 entre el determinante de a. Ese sí está fácil, ¿no? Entonces, pero está fácil porque ya nos habíamos echado todo el trabajo antes. Entonces ya tenemos esas tres consecuencias. Sí las vamos a utilizar en el futuro. Ahora, déjeme pensar. Bueno, creo que es todo lo que tenía que ver de determinantes. Ahora, hay otro detalle. Pero déjame checar. Aquí está. Joint, puede ser. Sí, eso sí. Pues las aplicaciones, ¿no? Sí, la última era eso del determinante de la inversa. Sí, ahora vienen las aplicaciones. Pero, bueno, entonces vamos a poder calcular, digamos, vamos a poder encontrar una fórmula para la inversa de una matriz en términos de, pues, su determinante y determinantes más chiquitos. Ajá. Pero creo que me conviene más verlo el jueves. Entonces el jueves, para ver las dos aplicaciones, tengo dos aplicaciones. Una es para la inversa y la otra es para resolver ecuaciones con la fórmula de Kramer. Y tal vez veamos algunos ejercicios, pero sí, creo que sí. Y luego pues hacemos este repaso fácil. Entonces déjenme hacer un plan. El plan es pues ver aplicaciones del determinante. Ahora, hay un detalle que, claro, que tal vez conviene ver de una vez. Bueno, ya tenemos las propiedades del determinante que nos van a hacer falta y tenemos una fórmula recursiva para calcularlo, pero solamente vimos como dos versiones de esa fórmula recursiva. Déjenme les platico que en realidad, bueno, fíjense, la fórmula recursiva se vale, entonces, fórmulas para determinante. La que vimos digamos, de entrada fue esta: el determinante de A lo podíamos expandir respecto al primer renglón. Bueno, vamos a poner J. Desde J igual a 1 hasta N, menos 1 a la J más 1, luego aquí tenemos A1J y el determinante de A1J, que era la matriz que se obtenía
esta era la matriz que se obtenía al eliminar el primer renglón y la j-ª columna. Luego vimos que funcionaba igual si lo hacía con respecto a la primera columna. A y 1, determinante de A y 1. Entonces pueden calcularlo respecto al primer renglón o respecto a la primera columna, pero resulta que se puede expander respecto a cualquier renglón y cualquier columna. Entonces, en general, el determinante de A se puede expandir respecto, por ejemplo, en lugar de aquí está haciéndolo con respecto al renglón 1, lo puedo hacer con respecto al renglón I0. Entonces, sería la suma de J igual a 1 hasta N, y aquí tendría que poner menos 1 a la, y aquí tendría que poner J más I0 a I0J, determinante de A I0J. Y también se puede con respecto a cualquier columna, y la fórmula es igual, bueno, similar, desde 1 hasta N, menos 1 a la I más J0, a I J0, determinante de A. Bueno, las fórmulas son similares, solamente que hay que ver cuál es el signo. Fíjense, por ejemplo, cuando lo hago con respecto al primer renglón, los signos, o sea, cuando lo hago con respecto al primer renglón, aquí tengo mi matriz. Entonces, cuando lo hacen con respecto al primer renglón, el signo que le van a poner al AI, bueno, entonces van a tomar la primera entrada con signo positivo y luego calculan el determinante de la submatriz que está aquí. Luego, la segunda entrada con el negativo y así van alternando. Eso es lo que hace el J más 1. Cuando J vale 1, tienen un 2, entonces positivo y así. Pero cuando lo hacen con respecto, eso es con respecto al primer renglón. Cuando lo hacen con respecto al segundo renglón, pues tomarían este y luego tendrían la submatriz que toma este renglón y va a eliminar esta columna y este renglón, ¿no? Entonces tiene esto y todo esto. Pero entonces ahí los signos van alternados. Digo, es diferente, van alternados, pero empiezan con el signo negativo. Porque aquí, en ese caso, yo tendría I0 igual a 2. Entonces, cuando J vale 1, aquí tendría un 3, entonces empiezan con signo negativo. Y luego positivo, negativo, positivo. Entonces la cosa va así. Dependiendo de dónde empiezan, los signos van a ser como un tablero de ajedrez. Y se van alternando siempre. Entonces tienen más, menos, más, menos, menos, más, y luego más, menos, más, menos, menos, más, y así. Y si hago un desarrollo con respecto a una columna, lo mismo. Si la columna es impar, va a ser más, menos, más, menos. Si es par, va a ser menos, más, menos, más, y así. Y bueno, la razón es que cuando tienen o sea, uno es parte de esta fórmula. Para llegar a esta, lo que hacemos es que utilizamos el hecho de que el determinante de una matriz es igual que el determinante de su transpuesta. Eso nos hace pasar de columnas, de renglones a columnas. Para pasar de un renglón a cualquier otro renglón, lo que tenemos que hacer son permutaciones. Entonces, cuando está la distancia impar, las permutaciones que tienen que hacerse, pues es un número, es una que involucra, bueno, es una permutación que involucra un número impar de transposiciones.
y por eso van a cambiar los signos en 1. Si está en una posición par, porque lo que estoy esencialmente haciendo es poner acá arriba y luego aquí y aquí. Entonces tengo que poner acá arriba y eso, intercambiar estos dos y luego intercambiar estos dos. Para los pares hago 2 transposiciones. En cambio, para los impares, nada más hago una. Por eso en impares hay un signo, empieza con signo menos, y para los pares con signo más. Bueno, por eso es la alternancia. Pero bueno, entonces todas esas fórmulas son igualmente válidas, todas se derivan de la primera y se derivan utilizando propiedades del determinante. Para pasar de aquí a aquí, utilizo que el determinante de una matriz es igual al de su transpuesta. Para pasar de aquí a acá, pues reacomodo los renglones utilizando transposiciones y utilizo el hecho de que una transposición le cambia el signo al determinante. 2, pues me dejan el mismo signo. Y ya, ¿no? Entonces, tenemos pues todas las fórmulas. Vamos a... Cuando queremos calcular un determinante en específico, pues lo que nos conviene es echar mano de estas fórmulas de forma inteligente. Déjenme ver si puedo hacer un ejemplo para que se vea a qué me refiero. Necesitaré una matriz que tenga ceros. Por ejemplo, 1, 0, 0, y luego aquí tengo 0, 2, bueno, aquí tal vez me conviene poner 3. Y bueno, voy a hacer una cosa tonta primero y después hago una cosa más general. Bueno, digamos que, déjenme hacer una cosa un poco más general. Digamos que quieren calcular el determinante de esa matriz, que tiene pues varios ceros, y quiero aprovechar los ceros para poder calcular el determinante. Entonces, el determinante de A me conviene desarrollarlo respecto al renglón que tiene más ceros, en este caso sería el primero. Entonces, si lo desarrollo con respecto al primer renglón, tendría 1 por el determinante de esta matriz, 2, 4, 0, 3. Y me combino porque después sigue 0 por la otra cosa y 0 por la otra cosa, entonces ya no los tengo que poner. O sea, el otro término sería 0 por el determinante de, bueno, con signo menos 0 por el determinante de 0, 4, 5, 3. A ver, déjenme contestar rápido. Sí, bueno. Sí, tiene clase. ¿Qué pasó? ¿Cuál pues? Ahí. Y bueno, el otro término sería 0 más determinante de, pues estos, ¿no? 0, 2 y 5, 0. Pero como estos valen 0, pues ya ni me molesto, ¿no? Ni siquiera los pongo. Entonces, cuando desarrollo con respecto al primer renglón, solamente este término sobrevive con este determinante. Y luego, para calcular el determinante de adentro, pues voy a hacer lo mismo, pero desarrollo con respecto a la primera columna. Entonces me queda por 2, y el determinante, pues sería nada más por 3, ¿no? Entonces 1 por 2 por 3. 1 por 2 por 3. Y ese es el determinante de esta matriz. ¿Sí? Profesor, Sí. ¿y cuál método es más sencillo? Porque también he visto el método de Sarros y también hace las cosas sencillas para sacar la determinante O de sea, una hay matriz métodos 3x3. que funcionan, pero como ese, pero solamente para matrices de 3x3, por ejemplo. Pero en general, pues, tienes que usar estas fórmulas. Cuando tienes una matriz más grande, pues conviene usar estas fórmulas. Lo que quiero ilustrar aquí es que me estoy yendo por el caminito que me da el mayor número de ceros, ¿no?
primero hago por este renglón, porque tiene estos dos ceros y solamente sobrevive el primero, y luego tengo que calcular este determinante. Bueno, este es un 2 por 2, pero no importa. Me conviene desarrollarlo con respecto a su primer columna, porque su primer columna solamente tiene una entrada diferente de 0. Entonces sería este por este determinante. Y pues ya. Por eso me da el producto, en este caso, de esas diagonales, pero pueden pensar en algo pues, más grande que tenga, buscan el camino que tenga el mayor número de ceros para poder resolverlo de forma más rápida. Pues para matrices que tienen un buen número de ceros, hay que utilizar estas fórmulas, pero de forma recursiva, pero de manera inteligente, para que siempre escojan el renglón o la columna que tenga el mayor número de ceros. Bueno, pero vamos a hacer ejemplos ya para el final del capítulo. Pues tal vez desde el jueves, ¿no? Pero el jueves entonces quiero ver aplicaciones y en esas aplicaciones pues haremos algunos ejemplos. ¿Tienen algún comentario, duda hasta aquí? No, ninguna. Ay. Ok, bueno, si no tienen comentarios, dudas, pues entonces nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Bueno, verdad.